siervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos, hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Quien escucha mi gemir, dice: ¿dónde está tu Dios? El Señor se encuentra aquí, en la voz de júbilo. Ya mi llanto ha de cesar, el Señor es Salvador. Cuando tenga que sufrir, en ti pensaré, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todo su espíritu. Reconozcamos que somos pecadores para disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Apiádate, Señor, de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu Iglesia para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo
con las palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos la ha ordenado el Señor cuando dijo: yo he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe de todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con el recorrido que hacemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, encontramos ahora este momento en que ya se había predicado la palabra y había causado cierto revuelo con la comunidad. Y vemos que otra vez comienza una persecución contra los discípulos, contra Pablo y Bernabé, contra los apóstoles, el apóstol de los gentiles. Y comienza una nueva etapa en la predicación del Evangelio, que va a ser el esquema que va a seguir Pablo de ahora en adelante. Primero se dirigirá a los judíos. Si los judíos no se consideran dignos de la vida eterna, como lo dice ahora, entonces va a continuar con los paganos. El Benedictus de Zacarías decía: luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y se va cumpliendo con lo que vamos escuchando ahora en la primera lectura. Algo interesante es que vamos a ir viendo que la predicación no tiene límites. De hecho, en las primeras semanas de la Pascua leíamos cómo se les decía a los apóstoles, en este caso a Pedro y demás discípulos, que no podían predicar sobre Jesús. Se les encerraba, se les encarcelaba, en algún momento se les llegó a azotar, pero el Espíritu otra vez volvía a soplar sobre ellos y a hacer cosas maravillosas, y no había freno para predicar la palabra. En un cristiano esto va a ser fundamental. Hoy en nuestros días habrá muchos frenos de otro tipo, leyes, prohibiciones, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado en otros países, incluso hasta quitar los cristos de las escuelas, por ejemplo. Pero a un cristiano, cuando está convencido, como lo escuchamos ahora de Pablo, nada le podrá detener para poder evangelizar. Es decir, buscará otros medios, otras formas para hacerlo, pero la palabra no se podrá detener. Es lo que alcanzamos a ver y es lo que nos enseña lo que escuchamos ahora. Pablo se retira de ese lugar, se va a otro lugar, y así lo vamos a ir viendo, que en algunas ocasiones lo dan hasta por muerto fuera de la ciudad, pero él sigue llevando el Evangelio a otros lugares, no se detiene, no hay nada que lo pueda detener porque está plenamente convencido. Busca otras formas, busca otros medios, y vamos a ir escuchando también algo interesante que ahora concluye la primera lectura. La comunidad o los discípulos que surgieron de la predicación se quedan llenos del Espíritu, alegres y llenos del Espíritu Santo. Esta va a ser como la constante de todo lo que es la predicación, que están alegres y llenos del Espíritu Santo. La predicación ciertamente va a llevar un compromiso también, y esto lo escuchamos en el Evangelio de San Juan. Estamos en la parte más reveladora de Jesús, ciertamente. Ya Jesús, como nos lo presenta el Evangelio de San Juan, ya se presenta como esa unidad, esa intimidad que existe entre el Padre y el Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y esa pregunta tan sencilla que hace Felipe, el Evangelio de San Juan la aprovecha para hacer la catequesis completa. Las obras de Jesús son las obras que quiere el Padre. Si no lo creen por mis palabras, créanlo por las obras. Pero más adelante les va a decir que ellos también van a poder hacer esas obras, y de hecho así lo va a hacer. Van a ser continuadores con las mismas obras de Jesús, porque tienen el mismo Espíritu de Jesús.
y podrán hacer cosas aún mayores. Asegura dos cosas Jesús: la continuidad de su obra, pero también va a asegurar la oración. Quien ruegue, quien pide en mi nombre, recibirá, se le cumplirá. No es algo mágico, ciertamente, ya sabemos que la oración, en algunas cosas que nosotros vamos a ver que son convenientes para Dios, es otro plan, y es lo que hay que saber en la oración, descubrir también el plan de Dios. Pero asegura estas dos cosas para los discípulos: las obras que ellos puedan realizar, que son iguales a las de Él, como también la oración, la súplica que puedan hacer a Dios, va a ser escuchada. Esto va a ser también para los discípulos fundamental, y es también para nosotros fundamental, porque tenemos esa unidad con Jesús. Si el que está unido a Jesús, nada lo podrá detener, como lo escuchamos en la primera lectura, y la predicación del Evangelio y las obras que puedan hacer se van a extender. No va a haber algo que lo limite. Jesús en alguna ocasión, los discípulos no conocen al Padre nada más que a Jesús, pero nosotros ni siquiera a Jesús conocemos físicamente. Lo conocemos a través de la palabra y lo conocemos a través de los sacramentos. La misma Eucaristía es presencia sacramental de Jesús. Él mismo ha dicho, Jesús: dichosos los que creen sin haber visto. Pero sabemos por las mismas historias de los santos y la misma historia de la Iglesia que hay personas que han tenido un encuentro tan fuerte como lo tuvo Pablo, como lo han tenido Pedro y los demás que conocieron a Jesús. Y eso a través del sacramento, la fuerza de la Eucaristía. Si los documentos de la Iglesia dicen que es el principio y el fin, es decir, que es la fuente y la culmen de toda la actividad de la Iglesia, quiere decir que Jesús está presente. Es eso, Jesús está presente en las especies del pan y el vino, que ya no son pan y vino, sino son el cuerpo y la sangre de Jesús. Y también puede despertar en nosotros la misma fe y el mismo entusiasmo que tienen Pablo y que tienen Pedro y los demás apóstoles. Si estamos verdaderamente convencidos de nuestra fe, nada ni nadie nos podrá detener para profesarla y anunciar el Evangelio. Buscaremos otras formas, buscaremos otros medios, como por ejemplo este que estamos utilizando para celebrar la Eucaristía. Nada nos puede detener, nada puede detener la palabra para que se extienda, para que se dé a conocer, para que la gente se alimente, al menos espiritualmente, como lo hacemos al final de la Eucaristía, con la comunión espiritual. Pero Jesús está ahí con nosotros. Guardemos este momento de silencio y meditemos en estas palabras. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé seguridad, que sobre todo nos comprometamos con Él. El que predica la palabra necesita también tener su respaldo en su vida, tiene que ser congruente, ir por lo que cree, vivir lo que cree, ir en ese camino de la fe. No ser uno en el templo y ser otra persona afuera, sino que se haga realidad en su vida lo que cree en su corazón. Oramos un momento en silencio.
Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos, oremos al Señor. Resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de Juan Manuel, Manolo, por su familia, para que el Señor también les conceda su consuelo, su paz, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que han muerto en estos días, para que el Señor también les conceda el descanso eterno y a sus familiares y amigos les conceda el consuelo, la resignación, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos enfermos, especialmente aquellos que están en sus casas, por los que han ejercido algún ministerio, algún servicio, rogamos por Manuel Rayos, nuestro elevador, y los demás enfermos del ministerio de enfermos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y a este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. La paz del Señor. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos paz, Señor, danos paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, aleluya. Vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues nada más recordarles que estamos en esta actividad para la parroquia, para recabar fondos este próximo 17 de mayo. Vamos a hacer la hamburguesada. Por favor, si quieren sus hamburguesas, recuerden
pedirlas ahí en la oficina parroquial, en el teléfono que viene ahí en la página de internet, ahí lo pueden adquirir. El costo de la hamburguesa es de 55 pesos con un refresco, ¿verdad? Y vamos a estar ahí los padres y algunos trabajadores de la parroquia ofreciendo este servicio o vendiendo estas hamburguesas. Vuelvo a insistir por la necesidad que tenemos de pagos de aquí de la parroquia. Agradecemos a todas las personas que siguen depositando su colecta en la parroquia, ahí está la cuenta, vamos a volverla a poner para que los que gusten hacerlo lo hagan llegar. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz, para escuchar su voz, para escuchar su voz. Nada más como aviso, quisiéramos agregar, el día de hoy no tendremos hora santa. Ayer habíamos dicho en la misa que sí, pero se nos había olvidado que tuvimos el jueves. Entonces, hoy no va a haber hora santa. Ya nos vemos mañana, con el favor de Dios, la misa de 12:30. Que tengan todos muy buen día.